Bueno, la fiesta de Yom Kippur es más complicada de lo que parece. Suena así como de que uno llega a pedir perdón y ya está ahí ofrecido, pero en realidad no es tan sencillo. Tan es así que requirió que Abraham aprendiera esta lección llevando a su propio hijo. Por eso es que la celebración de Yom Kippur no es algo que se pueda entender de la noche a la mañana y sobre todo nosotros que venimos del cristianismo debemos de entender que el concepto de pecar no es simplemente pecar y ya, ¿no? Hacer algo malo, como se nos ha mostrado en el cristianismo. Es mucho más complejo y encontramos incluso diferentes niveles de lo que es la desobediencia a la ley. De tal forma que encontramos pecados que no son intencionales, vamos a decirlo así. eh, en la versión en español le dicen que es pecados por hierro, es decir, por error. Entonces, son aquellos de los que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo mal y lo estamos haciendo. Hay otros pecados que son a veces por desconocimiento de la ley, no es tanto por el error, sino porque desconocemos un principio y aún así digamos, lo preferimos ignorarlo y lo pasamos por alto, ¿no? Eh, Hay otros que son como más por rebeldía, que son ya más, eh, como un poquito más intencionales, es decir, sabemos que no debemos de hacerlo, pero estamos en una situación en que si no lo hacemos, algo podría afectarnos, ¿no? Y entonces lo hacemos a veces de forma deliberada o tratamos de obtener ventaja de algo, ¿no? Entonces, a lo largo del día, nosotros vamos cometiendo diferentes tipos de pecados. Eh, y de esa forma es como entonces nosotros tratamos de llegar al Yom Kippur eh, pidiendo perdón por esos pecados. Pero hay otros pecados que en la ley de Moisés o en la mal llamada ley de Moisés, que en realidad pues es la Torah, en ya bajo el orden de Aarón, en el orden de, digamos, del tabernáculo, se dan ciertos mandamientos, los cuales si no se obedecen, entonces se cae en algo conocido como pena de muerte. Son los llamados pecados caret, es decir, pecados que son de muerte, pecados que nos ayudan a ser cortados del campamento y tendríamos que ser expulsados o lo que comúnmente conocemos como excomunión. Pero hay algunos que incluso son para nosotros en estos días quizás hasta exagerados. Sin embargo, hay un porqué, hay todo un bagaje de información que nosotros iremos comprendiendo cuando lleguemos a esa parte, en la cual veremos que, por ejemplo, una persona, eh, digamos que tiene flujo de sangre, es decir, una mujer, por ejemplo, que está en menstruación, eh, pues tiene que ser sacada eh, hasta que llegue su momento de purificación. O, por ejemplo, en el caso de un hombre eh, que tenga, por ejemplo, un testículo magullado, eh, simplemente no es bien visto, no puede participar en las ceremonias y entonces no puede ser aceptado en la congregación.
Y bueno, esto llevaba incluso a que en los tiempos del Mesías se cometieran actos verdaderamente atroces por parte de los judíos y no eran mal vistos porque consideraban que la ley así lo establecía. Entonces, si alguien, por ejemplo, le nacía un hijo con una malformación, tenía permiso para tirarlo a la basura, eh, echarlo o matarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no era algo aceptable bajo la jurisprudencia de, de la ley oral. Obviamente esto era una abominación, pero había una justificación, ¿no? Para ellos. ¿Qué pasa? Que hay hechos que hay en nuestras vidas que nos ponen en pena de muerte. Eh, Cosas como la idolatría, eh, por ejemplo, digo, hablando en términos modernos, ¿no? Si una mujer era madre soltera, pues prácticamente tenía que ser expulsada del campamento. Un hijo que naciera fuera del matrimonio, también lo colocaba en calidad de bastardo y no podía formar parte de la congregación de Israel. Entonces, hasta ese punto llegaban las instrucciones de la Torah, en las cuales no había forma de hacer una expiación, es decir, no había cobertura para ese tipo de pecados. Y hay otros que sí ya son pecados ya intencionales, vamos a decirlo así, con alevosía y ventaja, que ya son, por ejemplo, cometer adulterio, la adoración a los ídolos, a otros dioses, faltar lo que es el día de reposo. Entonces, esto sí ya era con alevosía. Y estos eran también pecados caret. Es decir, tenían que ser con expulsión definitiva de la congregación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos ante el hecho de que bajo la ley mosaica, en la Torá, no existe una expiación para este tipo de pecados. No existe cobertura para quienes están bajo pena de muerte o bajo el decreto de ser cortados de la congregación. Y entonces, eso nos coloca en una situación a, a nosotros ya en estos tiempos modernos de que bajo esas características, ningún gentil, ninguna persona que no pertenezca a Israel, pues es digna de estar en la congregación de Israel, por la sencilla razón de que venimos de conceptos paganos, algunos quizás traemos prácticas que no son correctas ante la Torá, nuestra alimentación no es la apropiada de acuerdo a la Torá, muchos seguimos bajo la creencia de que el día de reposo es un día distinto al que Dios había establecido en la Torá, y eso nos coloca eh, en una situación de carencia, de muerte. Y entonces, bajo esa circunstancia, pues el mundo está perdido, a menos que exista una cobertura, algo que pueda permitir que haya un alcance de esa gracia, de esa misericordia, y eso es lo que eh, pretende enseñarnos el sacrificio en la aquedad, en este sacrificio de Isaac. Es necesario que haya un postrer sacrificio
casi de naturaleza humana, es decir, aparentemente es un sacrificio humano, pero como sabemos, pues Dios no permite que eso exista. De hecho, está prohibido en la Torá los sacrificios humanos. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo o nuestro Mesías sufriente? ¿Vino a ser un sacrificio humano? Si decimos que nosotros somos limpiados de nuestros pecados por su sangre, entonces tendríamos que admitir que el sacrificio que hizo el Mesías fue un sacrificio humano, en el cual él derramó su sangre ante Dios por nosotros. Obviamente no está acorde a la ley que el mismo Eterno estableció. La gran pregunta es entonces cómo se resuelve este dilema. Y bueno, precisamente para ello es necesario entender que Yom Kippur no es simplemente Yom Kippur. Eh, es un término quizá un poquito más eh, complicado, pero les aseguro que si lo tenemos en cuenta, nos va a dar mucho mayor luz. Este día, en lugar de llamarse Yom Kippur, debería de llamarse Yom HaKippurim, es decir, en plural. En lugar de llamarse el día de la cobertura, debería de llamarse el día de las coberturas, porque es un día en el que se hacen muchos sacrificios, se presentan muchas ofrendas. Ustedes se van a dar cuenta de que ese día es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y para ello, el sumo sacerdote tenía que purificarse a sí mismo y tenía también que purificar el santuario. Para ello, se utilizaban 2 carneros. También tenía que ofrecerse un sacrificio a favor del pueblo y un sacrificio que sirviera como un vicario para absorber todos los pecados del pueblo, y entonces ese pecado era expulsado del campamento. En lugar de expulsar a los pecadores de la congregación, al que se expulsaba era al famoso chivo expiatorio. Entonces, ahí encontramos otros 2 sacrificios. Pero por si esto fuera poco, tenemos un postrer sacrificio, uno mucho más grande, que es conocido como el sacrificio de la vaca roja. Ya algunos que habían sido mis alumnos, ya les había hecho esta pregunta, pero a quienes están eh, por primera vez en este grupo, bueno, conmigo, me gustaría saber si algunos de ustedes ya conocían este sacrificio, el sacrificio de la vaca roja. No, nunca lo había escuchado. Bueno, yo. ¿Ok? No, no lo había escuchado. Muy bien. Tampoco yo, Es, hermano. ok. Bueno, este sacrificio de la vaca roja está en la Biblia y es un sacrificio que jamás se menciona en el cristianismo. Eh, ¿Por qué razón? Porque resulta muy incomprensible cuando se desconoce el resto de la Torá. Y entonces, digo, yo ahorita les estoy solamente dando un resumen de todo lo que implica Yom Kippur, pero este sacrificio de la vaca roja
se realiza también en Yom Kippur, y digo que es el postrer y último sacrificio, porque este sacrificio de la vaca roja es muy distinto a todos los sacrificios conocidos, en el que incluso, perdón, la vaca es consumida hasta las cenizas, esas cenizas se revuelven en agua, y entonces el sumo sacerdote va por todo el pueblo, salpicando a toda la gente, a todas las casas, con esa mezcla. Y este es un sacrificio de purificación. Entonces, ¿qué encontramos en Yom Kippur? Encontramos que el perdón no se recibe en Yom Kippur. En Yom Kippur lo que se recibe es purificación. El sacerdote se purifica para entrar al lugar santísimo. Se purifica el santuario. Se purifica al pueblo, porque el pueblo ya debió haber llegado habiendo pedido perdón y habiendo perdonado. Y los pecados del pueblo entonces son tomados por un cordero, perdón, por un chivo, y ese chivo es consagrado a Azazel, a un demonio del desierto llamado Azazel, y entonces se le expulsa precisamente del campamento, se le manda al desierto a que se pierda. Entonces, aparentemente es solamente una ceremonia sencilla, pero no es así. Realmente Yom Kippur es una serie de coberturas que nos muestra que la gracia del Mesías mm, no es algo barato que podamos conseguir en una tienda. Es, requiere nuestra parte, nuestro esfuerzo, y a final de cuentas, quien hace teshuvá, es decir, arrepentimiento, somos nosotros. Él abre la puerta para que nosotros podamos entrar en ella, pero Él no nos va a obligar a entrar, y de esa forma es como nosotros entonces entramos al lugar santísimo, pero solamente podemos hacerlo hasta que hayamos sido purificados. ¿Qué pasa con Sukkot? Que Sukkot precisamente representa ese momento en el que vamos a estar en el lugar santísimo, en la presencia del Mesías y evidentemente de nuestro Elohim. Pero bueno, Sukkot todavía también tiene su propia parte profética, ya que nos manifiesta al Mesías en su segunda visita aquí a la tierra. Adelante, hermana. Hermana María. Sí, sí, gracias, Juan Carlos. Tengo una pregunta. Ujú, Em, si todo esto es, obviamente, representación en simbolismo, sabemos que en algún momento se van a restaurar incluso los sacrificios nuevamente. ujú. Em, es para, digamos, como reafirmar todo este simbolismo, porque cuando venga el Señor digamos, nuevamente se restablezcan estos sacrificios, ¿cuál sería el simbolismo más allá del que tenemos hasta este momento escrito y de lo que se hacía anteriormente? Es decir, es más allá de una simple purificación. Qué buena pregunta, hermana. De hecho, generalmente se cree que, que todos los sacrificios señalaban el sacrificio en la cruz. Es correcto. Y generalmente, así en casi todos los grupos cristianos, se habla así, como de que todo es un símbolo del sacrificio de Cristo.
Y se ve, y bajo ese esquema, se ve como que entonces ya fue algo consumado, que ya no se requiere más. Quienes realmente creemos en la restauración sabemos que los sacrificios tendrán que ser restaurados porque el sacrificio principal, vamos a decirlo así, o el primer gran sacrificio que se hizo bajo el orden del más alto Dios. Es decir, se hizo bajo el orden de Aarón, perdón, de Melquisedec. No se, es decir, los sacrificios no se establecieron en la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés los incluyó. Sí, Entonces, eh, cuando el Mesías venga, se reconstruye el templo en Jerusalén. Entonces, la tribu de Leví nuevamente ocupará su lugar en el sacerdocio sí. y llevará a cabo estos sacrificios durante Hasta el que los milenio. hijos, lo que está en el convenio, Ajá, que se restaure el restauramiento, como, no me acuerdo cómo dice literal, pero es el sacrificio de los hijos de Leví, ¿no? Se restaura. exacto, así es. Hermana Lucía. Bueno, en uno de los tomos de Doctrina de Salvación, cuando se habla acerca de la segunda venida de Cristo, habla más claramente de los sacrificios que va a haber antes de que venga Jesucristo. Y dice claramente de qué tipo son y todo eso. Bueno, para complementar lo que dijo el hermano Juan Carlos. Muchas gracias, hermana. Sí, y desafortunadamente, cuando se enseña que la ley de Moisés ya no tiene vigencia o que ya no tiene validez o que ya fue clavada en la cruz, eh, pues se cae en este error, porque entonces estamos desconociendo todas estas ceremonias que tendrán que ser restauradas cuando venga el Mesías. ¿Y qué pasa? Que creemos que entonces la expiación es un hecho consumado, cuando en realidad es un proceso que aún no termina, sino que terminará cuando Cristo venga en su segunda venida y ponga todas las cosas en orden. Y entonces a Judá le dará lo que le pertenece, a Efraín le dará lo que le pertenece, pero no solamente a Israel y las tribus que lo componen, sino también a los árabes. A los árabes les dará el lugar que les corresponde, así como al resto de las naciones. Es cuando entonces eh, vendrá esta consumación, pero por eso es que es importante entender que la clave del entendimiento de del Yom Kippur es, o se encuentra, perdón, en el sacrificio de Isaac, porque nosotros tendríamos que pagar personalmente con nuestras propias vidas el poder entrar en el reposo del Señor. Sin embargo, para no llegar hasta ese punto, porque entonces sería autodestruirnos, es que entonces hay una provisión, hay una cobertura. Y entonces el Elohim se provee de un carnero, no de un cordero, sino de un carnero, que cuando regrese como Mesías triunfante, como Mesías Ben David, entonces eh, podrá concluir lo que se inició como Mesías Ben Yosef, como un Mesías sufriente, ¿Cómo me decías qué, perdón? como un Mesías sufriente. Ah, ok. Entonces, hasta aquí, yo quisiera que en esta clase de hoy nos fuéramos con dos ideas principales. Una, el hecho de que la expiación no está consumada en su totalidad. Incluso
En este momento, es decir, en este tiempo que estamos vivos nosotros, en nuestro estado mortal, el Mesías está trabajando en los cielos, haciendo Yom Kippur por nosotros. Es decir, está intercediendo por cada uno de nosotros precisamente en preparación del tiempo mesiánico, para que cuando Él venga, entonces recoja a los que son suyos. De otro modo, entonces ninguno sería suyo al momento de su venida. Entonces, la idea de creer que solamente hay un juicio final también es un error. A lo largo de todo el plan que nuestro Dios ha tenido para nosotros, en nuestro estado de probación, hay una secuencia de juicios. Hay un juicio para que incluso nosotros pudiéramos haber venido a la tierra, un juicio al morir para saber si vamos a una prisión espiritual o a un paraíso. Hay un juicio para saber si los que están en la prisión ya están listos para salir o no. Habrá un juicio para la resurrección. Entonces, hay muchos juicios que a veces nosotros pasamos por alto, creyendo o esperando que solamente habrá un juicio final. Y no es que no exista, sino que, como bien lo dice la frase, es el último de todos los juicios. Pero esto será después de haber sido probados incluso en un estado de inmortalidad, porque también ese es otro error que el cristianismo nos ha enseñado. Que lo que hagas en este tiempo es absolutamente definitorio de a dónde te vas al morir. Ese es un grave error. Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros resucitemos, estaremos, bueno, si la gracia nos alcanza debido a que hemos hecho nuestra parte, entonces podremos estar viviendo con el Mesías durante los 1000 años, pero al final de esos 1000 años habrá de nuevo una guerra, y esa guerra hará que nuevamente tomemos decisiones. Y entonces, en estado de inmortalidad, seremos nuevamente probados y vendrá nuevamente un juicio. Entonces, no nos vayamos con la idea que desafortunadamente hemos heredado de que o te vas al cielo o te vas al infierno. Eso no existe en el plan divino. Eh, o incluso la idea que a veces se tiene de que entre los santos de los últimos días, de que cuando entras al templo te sellas, pues ya ese sello indica que estás destinado a la exaltación. Mentira. Eso es solamente una decisión más de entre las muchas que debemos de estar tomando en esta tierra. Eh, Realmente mi exhortación es a que ustedes aprendan más de estos Moadim, en estos tiempos que, en particular, que está por iniciar la celebración de Sukkot, ustedes puedan leer, meditar. Les recomiendo mucho Levítico 23. Levítico 23 es un resumen de todos los Moadim. Entonces, si leen solamente ese capítulo, van a darse un panorama de en qué consiste cada una. Eh, no, no, no abaratemos el gran sacrificio del Mesías. Mae, No reduzcamos al mínimo todo el plan maravilloso que tiene el Padre para nosotros. mae, ¿puedes Eh, venir tantito? Algo de lo que podemos estar seguros es de que eh, nuestro Dios ha establecido todo lo necesario, no solamente para nuestra liberación,
sino también para nuestra salvación y nuestra purificación. Entonces, encomendémonos en que Él ha hecho su parte y ahora nosotros hagamos la nuestra. Comparto esto y lo hago en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. ¿Preguntas, quejas, chismes? Yo tengo unos comentarios. Ujú. Bueno, estaba ahorita verificando la etimología de holocausto según el hebreo, y es lo que anoté en el chat. Se dice leolah. Ujú. Tiene, por ejemplo, en Génesis 22, cuando se habla de esta situación de Abraham con Isaac. Esta palabra viene del verbo la alot, que significa levantar. Y creo que es muy, muy bonito, ¿no? Pensar en esta etimología. Realmente no está haciendo referencia en ningún momento a quemar o a, por ejemplo, la palabra holocausto, sí, sí, que viene del griego, sí hace referencia a quemar, un sacrificio, ¿no? Aquí nada más levantar. También, por ejemplo, tiene sentido con esa simbología que tal vez no llegamos a percibir, de que Cristo fue levantado en la cruz, ¿no? Ujú. Em, También quería compartir algo que también no llega a ser profundidad para nosotros con este aspecto de cubrir, pero por ejemplo en la Edad Media, lo de poder vestirse con algo era de lo más íntimo. Las prendas reflejaban un estatus de la persona, y entonces quería compartir un pequeño poema de la Edad Media de Garcilaso de la Vega, nada más un pasaje. Se llama este poema el soneto 5 de Garcilaso de la Vega, y el primer terceto dice: yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Hábito en este sentido no se refiere a una costumbre, sino a una clase de prenda, ¿no? Y está hablando aquí, por ejemplo, a su amada de que pues le está cortando a su medida como si él se vistiera de ella, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de lo íntimo que resultaba pues la prenda para los antiguos. Era como lo más cercano que podía estar, lo más cercano e íntimo que algo podía estar de uno. Nada más quería hacer ese par de comentarios en lo que estaba analizando ahorita, para que podamos tener una buena comprensión de la profundidad de todos estos significados que hemos estado viendo, ¿no? Sobre el cubrir, realmente es más profundo de lo que llegamos a pensar en nuestras épocas. Sí, Cyril, muchas gracias. Me gusta el término que se usa actualmente en las compañías celulares cuando hablan de cobertura, eh, porque se refiere precisamente más a ese concepto de cobertura como lo presenta la Torá. Es algo que da un alcance, que nos da una garantía. Entonces, podemos tener la certeza de que la cobertura de nuestro Elohim abarca el universo. Entonces, podemos tener la certeza de que se cumplirán sus designios y sus decretos. Eh, y bueno, nada más algo precisamente concerniente a lo que nos mostraba Uriel, precisamente el concepto de levantar está asociado a las cenizas. Eh, ya en alguna ocasión hablábamos precisamente el hecho de que el término ceniza en hebreo también representa la prosperidad. Entonces, de esa forma, cuando nosotros nos presentamos eh, como ofrenda viva, entonces nos significa que nos estamos humillando hasta el polvo, es decir, nos convertimos en cenizas sin necesidad de ser consumidos en el fuego.
y eso nos da la garantía de que seremos elevados. Entonces, que ojalá podamos ser humildes hasta el polvo para que entonces Él nos eleve en su gracia. Les dejo mi número telefónico para los que no lo tienen. Si no los he incluido en el grupo, por favor, échenme un mensajito y les incluyo. Nos queda ya poquito menos de un minuto, así que no nos da tiempo de terminar con oración. Terminen ustedes en casa con oración, mediten estas cosas y estudien, por favor. Les doy otras indicaciones en el grupo, ¿vale? Mucho éxito en esta semana, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Gracias y Gracias. cuídate Igualmente para mucho. todos. Come bien, Juan, Sí, muchas aunque gracias. no te sepa la comida. Sí. Bueno, muchas gracias, que estén bien.